Muy bien, hoy es 29 de marzo del 2021. Vamos a iniciar esta sesión, parte 2 del tema o de la unidad de estática. Antes debo hacer un paréntesis y debo presentarles la actividad entregable número 1, o sea, la tarea número 1 del curso de física. Esta tarea la estoy entregando en esta semana a pesar de no haber terminado todavía la unidad número 4 respecto al tema de estática, porque aprovechando estos días feriados, jueves y viernes, podemos algo ir avanzando. ¿Okay? De preferencia esta actividad hay que subirlo quizás hasta antes de la quincena de abril. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos sesiones una vez a la semana y en la semana de la quincena estaremos ya quizás por la unidad número 6 7, todavía no habremos terminado las 6, ¿no? Entonces, porque después de la 8 viene la segunda tarea y de preferencia no es recomendable pues dejar que se nos amontonen las actividades, ¿no? Bien, ¿de qué trata esta actividad? Les voy a pasar dos archivos. En realidad es un solo archivo. Si ustedes lo descargan del Blackboard, va a notar que solamente es un solo archivo. ¿Ya? No es no es un archivo en Word, pero le he convertido también en PDF. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes de repente lo quieren leer en su tablet, en su celular, ¿no? Creo que es más fácil que lo lean en PDF. Ahí está, confirmen por favor su recepción. Me avisen si ya les ha llegado. Bien, creo que sí les ha llegado. A ver si un compañero también comparte estos archivos a el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos, por favor. Les voy a agradecer. Bien, ¿de qué trata esta actividad? Vamos a la lectura. Atentos, por favor. Como dice acá, es la primera actividad entregable de esta unidad. Algunas indicaciones sobre la actividad. Estimado aprendiz, se plantean dos situaciones reales en las que deberá desarrollar su talento, habilidad y destreza con mucha creatividad e innovación. Se sugiere para la presentación de la actividad seguir las siguientes etapas. Son tres etapas las que nos plantea acá. ¿Ya? El primero es el planteamiento del problema. En esta etapa usted debe leer e interpretar la situación problemática planteada. Puede recurrir a la elaboración de gráficos o maquetas que le permitirá identificar los datos y variables del problema con un pensamiento crítico. Bueno, en resumen, acá lo que les he venido insistiendo, y me tomo la ligereza de esa palabra, insistiendo, es que en cada caso que nosotros teníamos de física, siempre es recomendable representarlo en una gráfica, ¿no? Lo que nos están diciendo ahí es que todo lo que nosotros vamos a leer e interpretar, que lo representemos gráficamente, no tanto la maqueta, quizás no quede muchos recursos para hacer una maqueta, pero sí hay que interpretarlo y representarlo gráficamente. ¿Por qué? Porque al intentar representarlo gráficamente, pues estamos dibujando lo que nosotros estamos entendiendo. En la parte 2 nos permite, a ver, muevo un poquito la pizarra, nos dice, resolución del problema. En esta etapa se enfrenta a la situación problemática para resolverlo, utilizando los aprendizajes adquiridos, siguiendo una secuencia lógica y ordenada en su desarrollo hasta hallar la respuesta, que debe ser comprobada de acuerdo a las condiciones planteadas. Pues bien, lo que nosotros normalmente en el procedimiento para calcular cualquier caso en las unidades que hemos venido desarrollando, pues era, después de construir el gráfico, apuntar los datos, ¿verdad? Apuntar los datos y elegir, si es que elegir alguna fórmula,
elegir cuál de las fórmulas vamos a tomar del pool de fórmulas que nosotros ya tenemos. Pero no era elegir al azar, ¿verdad? Sino siempre es hacer las preguntas: ¿por qué elegimos esta fórmula? Muy bien. Una vez ya apuntado los datos y tomando la decisión de la forma de elegir, pues vamos a desarrollar el cálculo. En la parte 3, presentación de los resultados. En esta etapa el aprendiz enviará los resultados de la actividad entregable, ¿no?, por la plataforma de Blackboard. Claro, esta actividad debe ser enviada y subida únicamente por la plataforma Blackboard. No es que el profesor te manda tu correo, no es que el profesor te lo envió por tu WhatsApp, no, tiene que ser necesariamente por la plataforma Blackboard. ¿Ya? Seguimos. El resultado de la actividad entregable debe contener un anexo donde podrá compartir mediante enlaces, o sea links, información adicional como imágenes, video, el video explicativo de la solución de la actividad de no más de 5 minutos. En paréntesis, del video se evaluará la presentación personal del aprendiz, la explicación de la actividad y sustentación de sus... Bueno, ahí falta completar el texto. Señores, lo que acá nos están pidiendo es un video en el cual ustedes se expliquen cómo han llegado a la solución de este caso, ¿correcto? Pues bien, para los alumnos que son de acá de la ciudad de Iquitos, debido a ciertos inconvenientes técnicos que normalmente nosotros presentamos, y ya que no todos disponen pues de un celular que tenga la capacidad de poder captar un buen video o con una resolución de imagen adecuada o con una percepción de sonido adecuado, entonces esta opción del video va a ser optativo, no será obligatorio, sino para los alumnos que crean tener la suficiente disponibilidad tecnológica para hacerlo, pues que lo hagan y que lo envíen también como parte de su actividad. Pero para los que no puedan, lo mínimo que les voy a pedir es de que ustedes intenten desarrollar, o cuando van a desarrollar estos dos casos, lo desarrollen en un papel, obviamente a puño y letra, y eso simplemente lo toman una foto. Lo creo que casi todos los celulares pueden tomar una foto, más baratito que sea, no tienen su cámara, le toman una foto, aunque hay algunos que no tienen, le toman una foto. Esa imagen sí lo van a adjuntar como archivo adjunto, redundamos, y eso lo van a presentar. Una vez que lo presentan, nosotros los instructores, en mi caso, ¿no?, ingresamos a la plataforma, verificamos, descargamos el contenido, porque hay que descargarlo y hay que verlo así en web, es un poquito tardío. Lo descargamos y luego lo calificamos. Después de cierto tiempo ahí van a tener sus notas. ¿Ok? Ese es el procedimiento. Y acá tenemos los dos casos, ¿no? Caso número 1 nos cuenta una historia, ¿no? Y el caso número 2. Obviamente esto lo vamos a resolver aplicando los conocimientos a los cuales vamos a llegar nosotros hasta la siguiente sesión. Pero ya desde ya podemos ir avanzando. ¿Ok? Desde ya podemos ir avanzando. Profe, tengo que presentar mañana. No te pido para mañana. Tómate un tiempo prudente, pero haz una cosa buena, pues. Ya te estamos diciendo hasta la quincena más o menos de abril. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, en realidad porque nosotros tenemos clase una vez a la semana. Si esta semana ya está iniciando la semana de abril, y acá una semana más, pues ya estamos prácticamente en la quincena, ¿verdad? Entonces quise enviarles y compartir ya de una vez esta actividad, aprovechando los feriados que se nos vienen. Yo sé que en los feriados de repente tienen planes ustedes para alguna actividad, pero hay que tomarnos un espacio y el tiempo que tengamos, pues nos ponemos a ver, leer y tratar de desarrollar este caso. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a esta actividad? Ahí el compañero Jorge ha compartido en el grupo. Muy bien, Jorge, gracias. Bien, no hay preguntas entonces. Continuamos con el desarrollo de la unidad número 4, estática. Por acá está. Bien, nosotros hemos estado viendo entonces el tema de estática, ¿cierto? Recordemos que estática es una rama de la física que se encarga del estudio de las fuerzas que intervienen en un sistema en equilibrio.
entendiendo por equilibrio un cuerpo que no se está moviendo, o un cuerpo que experimenta un movimiento constante, pero a una velocidad constante. Hemos puesto algunos ejemplos utilizando la ley de la inercia, ¿no? Y precisamente esas fuerzas nosotros las representamos mediante vectores. Los vectores tenían elementos o partes. ¿Me podrían enumerar cuántas partes y qué nombre tenían esas partes o elementos de un vector? ¿Cuáles eran los elementos de un vector? Recordamos. Su origen, profesor. Ya, muy bien, ahí tenemos un elemento del origen. ¿Qué más? Módulo vector. El módulo, su valor de vector, ya van dos elementos. ¿Alguien más? Faltan dos elementos más. Nada. Bien, su dirección y sentido, ¿sí? Su dirección y sentido. Estos vectores obviamente representarán en este tema a las fuerzas. Geométricamente se representarán a las fuerzas. Y las fuerzas tenían que ser medidos en las siguientes magnitudes: en kilopondios, en newtons, en dina o en libras fuerza. Y esa tabla se les ha solicitado de que lo tengan en su carrusel o en su apunte de fórmulas, ¿verdad? Muy bien. Y luego hemos visto algunos casos de conversión. Continuamos. Ya entendido de que los vectores en este tema van a ser las fuerzas, ¿sí? O sea, en esta unidad, al decir fuerza, geométricamente lo vamos a representar por un vector, y una o sea, un vector es una flechita, ¿verdad? Muy bien. Estas fuerzas, dependiendo, estos vectores o estas flechitas, como quieras llamarlo, dependiendo cómo van a estar dibujadas, se van a dividir en tres tipos, ¿sí? Las fuerzas o vectores concurrentes, aquí está, concurrentes, son aquellos vectores o fuerzas, ¿no? Son aquellos vectores o fuerzas que se cruzan, se intersectan, ¿sí? Se cruzan, se intersectan en un origen, comparten o tienen un origen común. Llevando esto hacia nuestra distribución de calles de nuestra ciudad, podríamos ver que serían las calles que se intersectan, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Quitos, la calle Sargento Lores con la calle Próspero se cruzan, ¿no? Y tú puedes también saber algunas calles que cerca de tu casa se cruzan, ¿verdad? Calles que se intersectan, ¿no? En cambio, también tenemos las fuerzas colineales. Las fuerzas colineales o vectores colineales son flechitas. Recuerden, los vectores son unas flechitas, ¿no? Pero las fuerzas colineales son aquellas que están en una misma línea imaginaria, ya sea horizontal o vertical, o también formando algún ángulo, ¿no? Pero están en la misma línea, no necesariamente en el mismo sentido. Recuerden que dirección no es igual que sentido. Si ustedes verifican otros libros, de repente van a encontrar como fuerzas colineales o vectores colineales, van a encontrar con el nombre de, lo van a encontrar con el nombre de fuerzas o vectores. También recuerden, las fuerzas son igual que los vectores, ¿ya? Las fuerzas son igual que los vectores, ¿ok? Que comparten un mismo ángulo, serían los colineales. En este caso puede ser horizontal, vertical o diagonal, o sea que está formando un ángulo. Pero los vectores que estén acá pueden estar en sentidos contrarios, ojo, sentidos iguales, sentidos contrarios.
Y luego tenemos las fuerzas paralelas. Las fuerzas paralelas tienen la misma dirección, puede ser que tengan el mismo sentido, pero no están en la misma línea. ¿Sí? Repito, las fuerzas paralelas tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, ¿no? Pero no necesariamente están en la misma línea. Ojo a esto. Ejemplo de ejemplo de fuerzas paralelas con las calles de nuestra ciudad. Son aquellas calles que nunca se cruzan, nunca se intersectan. Por ejemplo, acá en nuestra ciudad de Iquitos, la calle Próspero con la calle Arica, si ustedes conocen, bueno, creo que todos en algún momento han ido a comprar por allá, ¿verdad? No se cruzan, ¿verdad? No se intersectan, siempre están en paralelo, ¿verdad? Cerca a sus casas también debe haber calles por donde tú vives, y a espalda de tu casa debe haber otra, esa calle no se va a cruzar con tu calle donde vives, ¿no? Eso nos da la idea pues de lo que vendría a ser los vectores paralelos, ¿ok? Comparten la misma dirección, posiblemente el mismo sentido, pero no la misma línea. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? ¿Podemos continuar entonces? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Están ahí presentes o están durmiendo? Acá estamos, profesor. Ya te decía mi trabajo, están hablando solo. Muy bien, muy bien. Después de este tema, vamos a observar que en el manual nos tiene algunos métodos gráficos para sumar vectores. Pero antes de ingresar a este contenido, ¿sí? Antes de ingresar a este contenido, debemos recordar, ¿no? Debemos recordar que, a ver dónde está acá, bueno, un ratito, que nosotros, o por lo menos en alguna parte de nuestro curso, les he referenciado el plano cartesiano, ¿verdad? ¿Cierto? Les he referenciado el plano cartesiano. Muy bien. Acá les voy a, permítanme, ahorita les voy a recortar nuevamente el plano cartesiano. Bien, acá está. Ahí tenemos pues el plano cartesiano, ¿verdad? Como pueden notar, tiene forma de cruz, ¿no? Donde hay dos rectas perpendiculares que se están cruzando, dos rectas reales, ¿no? Y en donde cada punto pues tiene su correspondiente X y su correspondiente Y, ¿no? Es en este plano cartesiano donde nosotros vamos a aplicar un método llamado método de descomposición rectangular de vectores para poder calcular todos los casos que nos den. Y luego, una vez dominado ese método, vamos a revisar algunos métodos que nos estaban proponiendo el manual. Porque el manual nos propone un método gráfico de paralelogramo, triángulo, polígono, medio que hay que acomodarle ahí, casos especiales. No, vamos directamente con un método que nos va a servir, ya, vamos con un método que nos va a servir para todo. Bien, en un sistema, cuando yo digo sistema, más o menos, a ver, más o menos algo como esto, ¿no? Acá, un bloque colgado en una viga, ¿no? Cuando nosotros tenemos un sistema vectores,
podemos tener uno, dos o tres vectores o más vectores. Esos vectores nosotros los vamos a representar en este plano cartesiano, ¿ya? Le voy a hacer la demostración con un solo vector. Imaginemos pues que tenemos este vector. No se le escucha. Dice el compañero que no me escucha, los demás tampoco me escuchan. Ya, creo que es un problema con tu internet, no sé quién me estaba consultando. Ya, es una situación con tu internet o con tu audio, de repente has deshabilitado tu audio. Bien, continuamos. Imaginemos ahí tenemos un vector, y como es un vector debe tener sus cuatro elementos. Aquí está su origen, nace de ahí. Debe tener una dirección, entonces vamos a ponerle un ángulo. Ahí está un ángulo genérico, alfa. Recordemos que los ángulos se generalizan con las letras del alfabeto griego: alfa, beta, zeta, gamma, etc. Y debe tener un módulo, ¿verdad? Entonces el módulo o su valor de esto va a ser F, ¿correcto? Esa va a ser la fuerza o módulo del vector, F. Muy bien. Ahora voy a dibujar la manera más rechoncha posible este vector azul, ¿ya? Hasta la más grueso posible. Ahí está, muy bien. Ahí está. Bien, muy bien. Ahí está el vector. Como pueden observar, este vector está en el primer cuadrante. Ya hemos explicado que los vectores pueden estar en cualquiera de los cuatro cuadrantes, ¿ya? Está en el primer cuadrante. Entonces vamos a agarrar este vector y lo vamos a descomponer, le vamos a partir en la mitad. O sea, vamos a ir por acá, ¿no? Me refiero a la mitad longitudinal, no la mitad así. Le cortamos acá. Entonces, si le estamos cortando al vector en esa parte, o sea, como una idea, ¿no? Como si le estamos cortando al vector en esa parte, ¿qué vamos a tener? Lo siguiente. Y para eso voy a tener acá otro plano cartesiano. Ahí está. Continúa. Una vez que nosotros hemos cortado en la mitad al vector, vamos a tener que una parte del vector va a quedarse en el eje X, F, y otra parte del vector va a estar en el eje Y, F. ¿Sí? Recordemos que el vector originalmente estaba colocado acá. Lo que hemos hecho es partirle, cortarle, y una parte cayó al eje X, otra parte cayó al eje Y. Pero como están formando un ángulo, acá le va a acompañar en el eje X el coseno del ángulo y en el eje Y el seno de ese ángulo. Seno y coseno son razones trigonométricas. Muy bien. Una vez hecho eso, y como estamos en el tema de estática, voy a poner acá, en el tema de estática, quiere decir de que los cuerpos están inmóviles, no se mueven, o se están moviendo con velocidad constante. Eso quiere decir que las fuerzas que intervienen en X, y en otros libros también le llaman sumatoria de la resultante en X, va a ser igual a 0. También se le llama sumatoria de las fuerzas en X. O la sumatoria de las fuerzas en Y, que también le llaman sumatoria de la resultante en Y, también va a ser igual a 0. Hay que recordar eso. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque estos vectores no se mueven, o si se mueven lo están haciendo con velocidad constante, por eso es 0. Cuando lleguemos al tema de dinámica, ese va a ser distinto, ¿ok? Esa fórmula va a ser distinta. Y de esa manera vamos a proceder nosotros cuando tengamos cualquier caso de casos de vectores. Todo vector que esté formando un ángulo lo vamos a descomponer, ¿ya? A todo vector que esté formando un ángulo lo vamos a descomponer. ¿A qué vector, profe, no vamos a hacer eso? A los vectores que coincidan con el eje X o con el eje Y, no vamos a hacer esa descomposición. Solamente vamos a hacer eso a los vectores que forman ángulos, o sea que no coinciden ni con el eje horizontal
ni con el eje vertical. Yo sé que de repente usted se sentirá un tanto intimidado cuando usted ve ahí la razón seno, la razón coseno. Profe, todavía no vemos ese tema en matemática, nos estamos adelantando. Tienes razón, pero no te preocupes. Aquí no se trata de determinar, de ver ni calcular la razón trigonométrica. Simplemente, si es que nos da un ángulo como parte del enunciado, nos darán o vendrá el dato de la razón trigonométrica seno de ese ángulo y la razón trigonométrica coseno de ese ángulo. No tenemos por qué calcular, ni tampoco nos van a pedir calcular porque no es el tema ese, ¿ya? Simplemente se aplica ese valor y eso va a ser un valor numérico, así que por ese lado no se asusten, ¿ok? Muy bien, ¿algunas preguntas acá? Nada, ¿verdad? Ninguna pregunta. Muy bien, continuamos. Continuamos. A ver. Bien. Vamos a tener también, como nosotros hemos visto en la clase anterior, tipos de fuerza. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de fuerza vamos a ver? 4. Y son los siguientes. La tensión. La tensión es un tipo de fuerza que experimentan los cuerpos, por lo general las cuerdas, la soga, lo que también llamamos nosotros los cables, las cadenas, que son estiradas, ¿verdad? Son sometidas a una fuerza, ¿no?, que trata de romperlas en su interior. Y esas fuerzas, como pueden ver, están ubicadas en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Entonces acá tengo, como pueden ver en la gráfica, tengo una fuerza, aquí tengo otra fuerza, ¿verdad? Y entonces en algún punto está experimentando una tensión, se está estirando, se quiere estirar esa cuerda, soga, cables, alambres, cadenas, son los que experimentan esta tensión. Los músculos también del cuerpo, por ejemplo, experimentan también tensión. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar alguna cuerda en la ferretería, una cuerda para levantar peso, siempre, si está estandarizada, siempre va a venir con su punto máximo de tensión que soporta. Puede ser que te venga una etiqueta, soporta máximo 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos, 400 kilos, media tonelada, una tonelada, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Y siempre, por más voluminoso o por más grande que veamos el diámetro de una cuerda, siempre tiene un punto máximo de tensión que soporta. Si pasamos de ese punto máximo, es de seguro que se va a romper esa cuerda. ¿Ok? Si pasamos de ese punto máximo, es seguro que se va a romper esa cuerda. Bien, el otro tipo de fuerza que vamos a tener es la compresión. Ojo, no es la comprensión, no es de que tú no me comprendes, no, es compresión, de presionar hacia su interior un cuerpo. ¿Quiénes experimentan este tipo de fuerzas? Por ejemplo, nuestras piernas cuando nosotros estamos parados sobre ellas, las patas de una mesa, la estructura o las columnas de una casa, ¿no? Pues ustedes han visto cuando construyen una casa, si la casa va a ser de un piso, ponen columnas con fierros de 3 octavos, ¿no? Si va a ser de 2 pisos, ponen fierros de media pulgada. Y si va a ser más y más grande, pues ponen fierros más gruesos y columnas más grandes, ¿no? ¿Para qué? Para justamente poder soportar, ¿no?, la fuerza que emite o que está cargando esa estructura, ¿no?, que van a estar cargando sus piernas, ¿no? Pues que a cierta edad ya las personas
ya tienen una avanzada edad, sus cuerpos ya no puede mantener la calcificación de los huesos, y ante cualquier eventualidad fácilmente pues sufren fracturas, ¿verdad? Sobre todo nuestros abuelitos, nuestras abuelitas tienen estos inconvenientes propios de la edad, ¿no? Y por eso hay que siempre estarle cuidando. Ellas también caminan más pausadamente, ¿correcto? Después cuando tengan ustedes sus abuelitos, abuelitas, no le estén apurando, cada quien va a su ritmo, ¿no? A su ritmo. Bien, el otro tipo de fuerza que nosotros vamos a ver, acá está, es la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Para saber lo que es la fuerza normal, primero tenemos que recordar una de las leyes de Newton, que nos dice que ante toda acción hay una reacción de igual intensidad, pero sentido contrario. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, es la ley que explica por qué un cometa experimenta, pues, se eleva. Porque cuando usted está remando en su canoa, a pesar de que usted mueve el remo en un sentido, la canoa va en el sentido contrario a la cual usted ha movido el remo, ¿no? Creo que todos acá conocen una canoa. Eso explica también, por ejemplo, la mentira en las películas, de acción, ¿no? Que nosotros vemos. A veces el protagonista, el héroe de la película, coge un arma, le dispara al malhechor, ¿no? Al villano de la película, y cuando el villano de la película recibe el impacto de bala, pues con el impacto sale volando como 2, 3 o 5 metros, ¿verdad? Pues eso es falso, porque si eso pasara, también el que disparara también saldría volando en sentido contrario, la misma distancia del que recibe el impacto de bala, ¿ya? Entonces ahí no se cumple la ley de la física, como siempre, ¿no? En las películas pues no tanto son apegados a la realidad, ¿no? Y yendo hacia nuestra realidad, por ejemplo, cuando usted camina sobre su piso de su casa, ¿no? Hay algo que impide que usted se hunda en la tierra. Es la reacción del piso, ¿no? Esa reacción se conoce como la reacción normal, ¿correcto? Esa reacción se le conoce como la reacción normal. Y acá debemos recordar uno de los tipos de fuerza que nosotros hemos visto, que es el peso. En esta unidad el peso lo vamos a representar por el signo W, no por la P. El peso lo representamos por el signo W mayúscula, que va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? La masa por la aceleración de la gravedad. La masa se va a medir en kilogramos y la aceleración de la gravedad se va a medir en metros por segundo al cuadrado. Quiere decir de que kilogramo por metro por segundo al cuadrado va a ser igual a newton, ¿ok? Va a ser igual a newton. Ahí estamos adelantando algo del tema de dinámica, ¿ya? ¿Y cuánto va a ser la medida de la gravedad? Normalmente la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pueden ser otros valores si queremos trabajar con mayor precisión, si están haciendo algún tipo de investigación científica. Obviamente hay ciertas tablas que nos dan esos valores, ¿no? Por ejemplo, cuando están al nivel del mar, cuál es la atracción o la aceleración de la gravedad cuando están a 4.000 metros de altura, o cuando están, por ejemplo, no es igual la aceleración de la gravedad para aquellos objetos que están cerca a la línea ecuatorial que aquellos que están, por ejemplo, más cerca a los polos de la Tierra, etcétera. Por lo general se maneja, ¿no?, con este valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. En algunos casos, dependiendo pues del autor, nos van a pedir trabajar con su valor redondeado de 10, ¿ya? Pero siempre y cuando nos digan, ahí se trabaja con el valor de 10. Generalmente algunos autores hacen eso para evitar los cálculos con números decimales. Muy bien, entonces el peso de un cuerpo generalmente pues va a apuntar hacia el centro de la Tierra, ¿ya? El peso de un cuerpo va a apuntar hacia el centro de la Tierra y siempre van a ser desde el centro de masa.
El centro de masa es un concepto geométrico que no viene al caso. Simplemente ubíquense un cuadrado, ubiquen su centro y desde ahí va a apuntar el peso hacia abajo, ¿no? O si ustedes ubican un círculo, ubiquen el centro y desde ahí va a apuntar el peso hacia abajo. El peso de un cuerpo siempre va a apuntar hacia abajo, tiende a ir hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, hacia donde está siendo atraída. ¿Ok? Es un dato que a veces no nos van a nombrar o mostrar en los ejercicios, pero nosotros ya debemos incluirlo. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, entonces retomamos acá la fuerza normal. Si el bloque tiene un peso, ¿no? Obviamente ese peso nace del centro y va hacia el centro de la gravedad, hacia el centro, perdón, de la Tierra, es el peso W. Ante toda acción, esa es la acción, y para evitar de que ese cuerpo se hunda en el piso ejerce una reacción de igual intensidad pero sentido contrario. Se lo llama normal, o algunos autores, para que no se confundan con el valor de Newton, lo llaman así, reacción normal. ¿Ya? ¿Quiénes ejercen la reacción normal? Los pisos. Los pisos normalmente en los dibujos de física los vamos a ver así, miren, como si fuera un peine. ¿Ya? Ese es para un piso. También lo vamos a encontrar para una pared, ¿no? Una pared va a ser así, cuando algo se está arrimando a la pared. Y también lo vamos a encontrar en una viga. Una viga va a ser así, cuando algo está siendo sostenido en una viga, ¿no? En la casa tenemos vigas, ¿no? El travesaño de la casa, o una columna, etc. ¿Correcto? Muy bien. Ahí tenemos entonces los 4 tipos de fuerza con los cuales vamos a estar trabajando: la tensión, la compresión, el peso y la reacción normal. Hay un tipo especial de fuerza que experimentan los resortes. Los resortes normalmente están hechos de alambres, de cables, de acero, de aleación de metal, que es el acero, ¿no? Que son enrollados en un cilindro, y tiene una propiedad de que cuando se estira ese resorte o cuando se lo comprime, tienden a regresar a su estado normal. ¿Sí? Tienden a regresar a su estado normal. Pues es un tipo también. Nosotros hemos visto resortes, ¿no? ¿En qué hemos visto resortes? Por ejemplo, en los amortiguadores de nuestras motos hay un resorte. Si nuestro colchón pues es viejito, lo vamos a ver también en los colchones, ahí también tienen resorte. Donde más, si mamá o la abuelita tiene un paraguas, ahí en el paraguas también hay un resorte. En distintas aplicaciones de la vida diaria y también industrial se utilizan estos resortes, ¿no? Que no son otra cosa más que metales o aleaciones preparadas que son enrolladas alrededor de un círculo o de un cilindro, perdón, de tal manera de que comparten una propiedad: cuando se estiran o cuando se comprimen, tienden a volver a su estado normal, ¿no? Tienden a volver a su estado normal. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada. ¿Están presentes o ya se han dormido? Decía que se han dormido. Bien, como no hay consultas, seguimos. Nosotros, cuando tenemos un gráfico representativo de un sistema en equilibrio, vamos a tener que hacer o construir lo que se conoce como un DCL. DCL es el acrónimo en física de diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y más que todo, saliendo del tecnicismo, es lo siguiente. Voy a dibujar acá a una persona. Esta persona obviamente va a estar sobre el piso. Ahí está, he dibujado un piso, ¿no? Esta persona aquí está, ¿no? Va a estar parada ahí. Eso va a ser un caso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros construimos el DCL, en el DCL es pintar, dibujar, representar los vectores que están actuando en este dibujo. Esta persona tiene un peso, ¿de acuerdo? Su peso va a apuntar hacia abajo,
ese es el peso. Pero la persona no se está hundiendo en el piso, porque el piso está ejerciendo una reacción normal que tiene igual intensidad pero sentido contrario según la ley de Newton. Ahí está, correcto. Esas flechas agregadas ya forma parte del DCL. Una vez que nosotros hemos efectuado nuestro DCL, atentos a esto, este DCL es pasado ¿a dónde? A un plano cartesiano. ¿Ok? Este DCL ya es pasado a un plano cartesiano, en el que verificamos si es que, acá continúo con el dibujo, acá está, ¿no? Hacia arriba la reacción normal, hacia abajo está el peso de la persona, muy bien, que es con W, ¿no? Y si observamos que hay algún ángulo, o perdón, algún vector que está formando algún ángulo, ¿qué hacemos? Le descomponemos rectangularmente. Entonces una parte de él caerá en X multiplicado por el coseno, otra parte de él caerá en Y multiplicado por el seno. Dependiendo en qué cuadrante esté, puede estar en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, el DCL forma parte del proceso de resolución de los casos que nosotros vayamos a desarrollar. Y acá, con el dibujito de la personita, creo que todos me han entendido, ¿verdad? El DCL es identificar, es dibujar, ¿no?, los vectores o fuerzas que intervienen en ese dibujo. Si es un bloque colgado sobre una viga, pues ¿qué está evitando que se caiga el bloque? Pues la tensión de la cuerda, ¿no? La tensión de la cuerda. ¿Y qué es lo que está jalando al bloque hacia abajo? Pues su peso del bloque. O de repente, si tenemos un bloque que está arrimado en una pared, la pared pues va a ejercer una reacción en esa esfera, y esa esfera está sostenida por una cuerda que está experimentando una tensión, y esa esfera tiene un peso que está apuntando hacia abajo. Siempre los pesos apuntan hacia el centro de la Tierra, o de repente podemos estar en un plano inclinado. Todo va a depender de cómo se plantee nuestro caso, pero el DCL es el primer paso para la resolución de los casos que nosotros vamos a tener. ¿Dónde vamos a dibujar esos vectores una vez que hemos identificado en el DCL? Lo vamos a dibujar en el plano cartesiano. Muy bien. Dicho esto, existen otros tipos de fuerzas también, ¿ya?, que permiten que se dé el movimiento, y es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento evita, por ejemplo, de que nos permite caminar sobre el piso, ya que ese es el roce que hay entre la suela del zapato o de tu zapatilla, ¿no?, con el piso, es lo que permite que te impulses y puedas efectuar un movimiento. Si nosotros ponemos algo en el piso, por ejemplo cera, por ejemplo agua con detergente, pues como hay una capa que evita el rozamiento, puedes experimentar lo que se conoce como resbalar, ¿verdad? No tropezar, ojo, tropezar es otra cosa, resbalar, ¿no? Por eso en los pisos húmedos o recién encerados es muy peligroso, pues, que una persona camine a paso rápido, a paso ligero, de repente correr. ¿Por qué? Porque puede resbalarse, ¿no? Puede resbalarse. En ese aspecto la fricción sería mala. Hay otros aspectos donde la fricción es buena. Por ejemplo, hay otros aspectos donde cuidamos la fricción. Cuando tenemos partes que están moviéndose, generalmente se pone entre esas partes que van a experimentar rozamiento un líquido lubricante. Un motor, ¿no?, si de combustión interna tiene pistones, esos pistones están en constante movimiento dentro del cilindro de un motor, ¿verdad? Entonces, para evitar el desgaste, porque el rozamiento de metal con metal genera desgaste, lo que se le agrega pues a los motores es un líquido lubricante, ¿no? ¿Qué hace este líquido lubricante? Lo que hace es evita pues el choque directo entre metal y metal, porque entre el cilindro y el pistón vamos a tener pues una fina capa de aceite. Este aceite constantemente hacer pues al soportar la fricción entre esos dos metales,
normalmente cambia de composición, ¿no? Cambia de color. ¿Qué color se pone? Un color pues más negro, más oscuro, ¿correcto? Muy bien, esa es la fuerza de rozamiento. Si existe en un caso fuerza de rozamiento, vamos a tener esto, que lo podemos ver por acá, donde está, aquí está, estas fórmulas, miren. La fuerza de rozamiento estático es igual a el coeficiente de rozamiento, que es este símbolo, multiplicado por la normal. Ya sabemos que es la reacción normal. Y la fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Que es cuando hay movimiento, es igual a el coeficiente de rozamiento cinético y es la normal. Ese coeficiente de rozamiento siempre es un valor ya calculado, nos dan. Es un valor grande para superficies que son muy rugosas, por ejemplo el papel de lija, y es un valor muy pequeño para superficies que son muy resbaladizas, vamos a decir, ¿no? Como son pues el piso enlosetado, de repente el piso encerado, la madera, ¿no? Distintos, el hielo, ¿no? Una superficie llana de agua congelada tiene un coeficiente de rozamiento muy bajo. Es por eso que nosotros vemos en las Olimpiadas de invierno competiciones en patinaje de hielo, ¿verdad? Si ustedes han visto, se desliza, porque el coeficiente de rozamiento pues de lava congelada es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. Muy bien. Otro aspecto que debemos ver teórico antes de empezar los casos prácticos es el momento de una fuerza. Para hacerlo más fácil, el momento de una fuerza solamente vamos a aplicar esta fórmula, que es igual a fuerza multiplicado por la distancia, ¿no? La fuerza por la distancia. La fuerza se mide en newton y la distancia en metros. Quienes experimentan este tipo de momentos, aquellos cuerpos que tienen un punto de giro, vale decir una puerta, una palanca, ¿ya? ¿Quiénes más? Si ustedes han ido a los parques, ¿no? Donde juegan los niños, o las plazas, hay lo que llaman un sub y baja, ¿verdad? ¿Sí? Nos dan ejemplos entonces de este tipo de momento de fuerza. ¿Ok? ¿Cuál es su fórmula? Fuerza por distancia. Ustedes seguramente habrán experimentado esto indirectamente, ¿no? Cuando ustedes empujan una puerta desde el extremo más alejado de la bisagra de la puerta, el esfuerzo que usted hace para moverlo es mínimo, pero si usted va acercándose con su brazo que está empujando más hacia la bisagra de la puerta, pues, o hacia donde gira la puerta, va a notar de que va a aumentar el esfuerzo que normalmente usted está haciendo. En su momento vamos a detallar más este caso, pero hay que agregar a nuestro carrusel de fórmulas que el momento de una fuerza en el tema de estática, ¿no?, es igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Cuando nos tengamos que resolver casos de este tipo, ya les explicaré ahí las orientaciones, los signos y todo lo demás. Mientras tanto, hasta ahí vamos a llegar. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta acá?